Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Boris Emanuel Barreto, ¿sí? Y hoy vamos a ver una clase de máquinas eléctricas. En este caso, si vemos esa imagen, ¿sí? Podemos ver una pequeña máquina eléctrica y que nos trae algún recuerdo para los que somos un poquito más viejos, ¿sí? Que sumado a esto, ¿sí? Un poco de cable, unos sujetadores, una lámpara y un par de lámparas, ya se nos viene un poquito más a la memoria, ¿sí? Lo que podemos llegar a hacer. Y ya llegamos a un generador, ¿sí? Para la bici, la electricidad para la bici. Que nosotros en aquella época, los antiguos, los que podíamos tener, los que podían tener eso en su bicicleta, ¿no es cierto?, para circular de noche con una iluminación bastante pobre, baja, con una lamparita halógena que había que andar bastante rápido para que la lámpara se mantenga encendida, ¿sí? Y no dejar de pedalear, porque si donde dejamos de pedalear, la iluminación se venía abajo y si parabas obviamente te quedabas sin iluminación. Bueno, esto que tenemos acá es uno de los una de las primeras aplicaciones, digamos, a lo que es la iluminación, ¿sí? O la generación de, en este caso, corriente continua, ¿sí? Obviamente, acá estamos viendo lo que es un dínamo, ¿sí? O un magneto, como le llamaban también. Hoy, un poco más moderno, ya entrado ya en el 2022, ¿sí? Con las tecnologías un poco más avanzadas, con un montón de invenciones que también hacen la máquina eléctrica, así como tal, no dejó de existir el dínamo, el magneto no dejó de existir, solamente que evolucionó, ¿sí? Al evolucionar nosotros podemos encontrarnos con esta imagen, que esto no es más que un pequeño generador también de corriente continua que está atravesado por un eje. ¿Cuál es el sentido de tener eso? Que nosotros lo podamos colocar, ¿sí? En una bicicleta, por ejemplo. Reemplazamos la masa de la rueda, ¿no es cierto?, la que soporta todos los rayos y el aro de la bicicleta, y esa masa ahora funciona como tal, pero a su vez tiene un pequeño generador montado ya en el interior de esa masa. ¿Tenemos un magneto, un dínamo? Sí, tenemos lo mismo, pero ahora un poco más moderno, con otra funcionalidad. Genera un poquito menos de voltaje, pero esa generación inferior ya no la necesitamos casi que sea tan elevada como antes. Los dínamos antiguos generaban 12 volts. Estos dínamos modernos, estos magnetos nuevos, tenemos una generación de 6 volts aproximadamente, pero con eso nos alcanza, nos sobra como para una iluminación LED, una lámpara LED que nosotros podamos alojarle, ¿sí? A nuestra bicicleta, como para tener ese tipo de iluminación, ¿sí? Que es otra cosa mucho más tenemos mejor aprovechamiento de la iluminación, ¿sí? Menor gasto de corriente, de energía, que sumado, si a esto le sumamos un pequeño acumulador, ¿sí? Una pequeña batería, la corriente que vamos generando mientras vamos pedaleando, mientras vamos andando en bici, paseando, la podemos acumular en esa batería, que hoy en día tenemos baterías muy pequeñas, y a su vez poder aprovecharla, iluminar el camino sin tener que estar pedaleando, a diferencia de antes, que antes no generabas energía cuando pedaleabas y no la podías acumular porque no existían los tipos de baterías que hoy tenemos, ¿sí? Y eso
es una gran evolución de lo que sería un magneto, un dínamo, que es un generador, ¿sí?, de corriente continua, ¿sí? Un generador CC o un generador DC, ¿sí?, de corriente continua o de directa corriente. Normalmente, como las máquinas o los generadores vienen establecidos ya por las siglas en inglés, ¿sí?, directa corriente, ¿sí?, o corriente directa, pero vienen normalmente establecidas así como CC o DC, directa corriente. Ya que los yankees, ¿no?, todo lo invierten por ahí, en el sentido de que nosotros las frases como las nombramos, ellos la invierten. Bien, conocido un poco esto, vamos a ver lo que son las partes y el funcionamiento, ¿sí?, de lo que sería un generador de corriente continua. Bueno, ahí por ahí no se va a ver un poco la imagen, se va a medio entre borronear, ¿sí?, por el mismo power. Pero bueno, nosotros acá tenemos, por ejemplo, ¿en qué consta un magneto o un generador de corriente continua? Su principio de funcionamiento o su principio básico es una espiga o un bobinado girando en un campo magnético fijo, ¿sí? Eso sería el principio de funcionamiento. Una bobina girando dentro de un campo magnético. El campo magnético puede ser creado, como se ve acá, por imanes permanentes, ¿sí?, o por un electroimán. O sea que en vez de nosotros tener imanes permanentes, vamos a tener un bobinado exterior que está generando un campo magnético, ¿sí?, y ese campo magnético va a producir líneas de fuerza. En este caso es un imán permanente, ¿sí?, o sea, dos polos distintos de un imán permanente. Entre ambos polos existen fuerzas de atracción y repulsión. Al nosotros tener dos polos distintos, lo que se generan son fuerzas de atracción. El sentido de las fuerzas, en estos casos, de las líneas de fuerza, es de norte a sur, ¿sí?, o de azul a rojo, como se ve ahí. Ese es el sentido de las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son imaginarias, nosotros no las podemos visualizar de forma directa. Pero sí tenemos que saber que hay líneas de fuerza. De hecho, lo podemos comprobar si tenemos dos imanes, los acercamos en polos distintos, vamos a ver que se atraen, se pegan uno con otro. Si a uno le invertimos la polaridad y tenemos dos polos exactamente iguales, lo vamos a querer arrimar y no vamos a poder lograr que se peguen, ¿sí? Por lo tanto, ahí se están produciendo fuerzas de repulsión. En este caso hay fuerzas de atracción. Como se puede observar acá, tenemos una bobina, ¿sí?, por medio de un eje, alojada dentro de lo que sería el campo magnético. Esa bobina va a estar siendo girada, pero de forma exterior. O sea, ¿qué es lo que hace un generador de corriente continua? Transforma energía mecánica o un trabajo externo, en este caso sería un movimiento rotatorio, ¿sí?, porque uno está dándole un movimiento desde el exterior, una energía mecánica, en energía eléctrica. Está transformando, haciendo un pasaje de energía, una transformación de energía. Energía mecánica, como dije, por medio de un movimiento de rotación, como un movimiento rotatorio, ¿sí?, lo vamos a lograr transformar en energía eléctrica, en electricidad, en corriente eléctrica, que la podemos llegar a acumular o no, dependiendo del uso o la necesidad, ¿sí? Bien, como les decía, partes, por ahí vamos a nombrar un poco de partes de un generador. Nosotros tenemos, no sé si se alcanza a ver ahí, tenemos un generador de corriente continua, donde tenemos, bueno, como ya dije, es una máquina eléctrica encargada de generar electricidad. El principio de funcionamiento es una bobina girando dentro de un campo magnético fijo. Y las partes. Nosotros
podemos considerar a un generador en tres partes principales, las cuales, o dos partes principales, de las cuales una de esas partes contiene otras partes muy importantes. Entonces nosotros vamos a tener un estator, que es la parte exterior, ¿sí? Lo que es la carcasa, interior a la carcasa, ¿no es cierto?, estaría el estator. El estator puede ser de dos formas. Puede ser con imanes permanentes, ¿sí?, como se ve acá en la imagen, o puede tener unas bobinas, y esas bobinas van a generar un campo electromagnético. O sea, ambos estatores van a generar líneas de fuerza, van a generar magnetismo, un campo magnético. Pero puede ser uno con imanes permanentes y el otro con unas bobinas que generen un campo magnético, haciéndole circular corriente eléctrica al mismo. Bien, eso es el estator, ¿sí?, con imanes permanentes o bobinado. Y tenemos el rotor. El rotor va dentro del estator, ¿sí?, es el que gira por medio de una fuerza exterior, o sea, una energía mecánica externa que va a estar girando, produciendo un movimiento rotatorio, cortando líneas de fuerza a medida que va girando, va cortando líneas de fuerza de ese magnetismo producido por el estator con imanes permanentes o con un electroimán. Dentro de, o una partecita de ese rotor alojado en el eje, ¿sí?, de ese rotor, ya lo vamos a ver en otra imagen acá, siguiente, a ver si tiene que ver ahí. Acá, el rotor, bueno, acá como les decía, tengo el estator, ¿sí? El estator es la parte exterior, acá tenemos una imagen. Y tenemos los polos, ¿no es cierto? En este caso es un estator bobinado, por lo tanto, en cada polo, o cada par de polos, nosotros vamos a tener una bobina que va a generar un campo magnético distinto, o sea, dos polos totalmente distintos. Volviendo al rotor, como les estaba diciendo, acá tenemos el rotor posee un eje central que permite que sea un movimiento que contenga o posea un movimiento de rotación dentro del estator, y el estator a su vez está bobinado. Siempre los estatores van a estar bobinados, que son, como dije hoy, el principio de funcionamiento de un generador, es una bobina girando dentro de un campo magnético. Por lo tanto, acá lo que tenemos es un estator que contiene bobinas, y esas bobinas van a girar dentro de un campo magnético fijo, ¿sí? Pero todas esas bobinas tienen que tener un final, o un principio y un final. Ese principio y ese final obviamente tiene que tener una conexión. Y esa conexión está determinada por un conmutador. Conmutador, o también conocido como un colector. Y ese colector tiene internamente, o está contenido, ¿sí? Contenido o hecho por distintas delgas. Esto que nosotros vemos acá, que tiene su separación, lo que vemos en blanco, ¿sí?, esas son delgas. Lo que vemos en azul, que está separando, es un aislante que hay entre delga y delga. Las delgas tienen que estar aisladas entre sí. Cada par de delgas va a conectar, ¿sí?, cada par de delgas del rotor o del conmutador, del conmutador o colector, va a conectar una bobina, ¿sí? Esas delgas obviamente van a estar enfrentadas a 180 grados entre sí. Pero bueno, esas son cuestiones de construcción. Por ahí después vamos a entender un poquito más esa parte, ¿sí? Bueno, les decía, delgas aisladas. Vamos a ver un poquito cómo sería el funcionamiento, qué es lo que tendría que hacer esa parte de funcionamiento de las bobinas, cómo sería la generación, ¿sí?, de corriente continua en este caso. Cuando yo ya tengo las bobinas, la bobina en este caso, ¿sí?, dentro de un campo magnético fijo,
Y por fuera, acá como se visualiza por medio de esta palanca, lo que yo lo estoy aplicando es un movimiento rotatorio, ¿sí? Externo, ¿no es cierto? Una energía mecánica, que eso se va a transformar en energía eléctrica. Cuando la bobina gira, medio giro, ¿sí? Va a producir de a poquito, o sea, cuando se empieza a mover, la bobina empieza a cortar líneas de fuerza. Cuando corta líneas de fuerza, como se ve en esta imagen, acá también, ¿ves? La bobina, los campos, ¿sí? El conmutador, que conexión externa al conmutador lo vamos a lograr por medio de un par de escobillas. Esas escobillas antiguamente eran metálicas, hoy son de carbón o una mezcla entre carbón y puro o grafito, ¿sí? Es una mezcla por ahí con algunos pequeños metales, incrustaciones de metal. Metales conductores, obviamente. Bien, entonces, yo tengo esa bobina. Esa bobina la empiezo a hacer girar. Media vuelta. Desde que la bobina empezó a girar hasta que logró tener medio giro, esa bobina cortó líneas de fuerza. Pero ¿cuándo cortó líneas de fuerza? Acá tenemos líneas imaginarias. Cuando yo giro la bobina empieza a cortar líneas de fuerza, llega a un punto que se enfrenta totalmente con esas líneas de fuerza. Ese sería el pico máximo de tensión a tener, hasta que vuelve a quedar a 90 grados con respecto a las líneas de fuerza, la bobina en sí. Cuando llega a ese punto, vuelve a tener un par mínimo, digamos, de corte de línea de fuerza, por lo tanto de generación de corriente eléctrica. Si nosotros no tuviéramos ese colector y sacáramos por medio de un cable conectado a cada extremo de la bobina, nosotros veríamos que la generación sería una corriente sinusoidal, ¿sí? Donde nosotros veríamos a la energía, a la corriente de esta forma, ¿sí? Una sinusoide. No sé si se alcanza a tomar. Ahí. Se vería como una sinusoide, donde tenemos una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? De corriente. Pero nosotros acá estamos en generación de corriente continua, por lo tanto siempre tenemos que tener un valor positivo, un valor por encima de cero. Por lo tanto es que viene a jugar y a tener de mucha importancia nuestro conector o conmutador. Cuando esas líneas de fuerza hace esa bobina, gira y corta línea de fuerza en medio giro, ¿sí? Internamente dentro de la bobina se produce una FEM. ¿Qué es una FEM? Es una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz provoca el movimiento interno dentro de una bobina de los electrones. Esos electrones en movimiento forman una corriente eléctrica, ¿sí? Y esa corriente eléctrica, siempre, si es en el mismo sentido, vamos a tener una corriente continua, ¿sí? Se me fue el power, perdón. Ahí está, volví. Bueno, ahí está. Pequeño error técnico. Seguimos acá. Volvemos a donde estaba. Ahí está. De nuevo. Bien. Todo esto lo hicimos para no cortar, porque si no se complica. Bueno, estábamos en que ya había girado media vuelta la bobina. Y estábamos en la parte del colector. ¿Cuál es importante es el colector? El colector hace la inversión, ¿sí? Del sentido de generación interna de la corriente. ¿Por qué? Porque cuando la bobina empieza a girar y a empezar a cortar líneas de fuerza por la otra mitad, o sea, en el otro medio giro,
Si nosotros la tuviéramos conectada directa, íbamos a tener esta parte negativa, pero nosotros no queremos esta parte negativa. Entonces, esa FEM generada internamente por medio del colector le cambia el sentido y esta media onda negativa, ¿sí?, volvemos a tenerla positiva. Y ahí nosotros volvemos a tener, como se ve acá, volvemos a tener, o logramos obtener, mejor dicho, una corriente continua. Como se ve acá, la delga A, en este caso solamente con una bobina, la delga A conectada al borne positivo, ¿sí?, de salida de corriente, y la delga B conectada al borne negativo de corriente externa, ¿no es cierto? Cuando esto ocurre, así en este sentido, va circulando la corriente generada dentro de la bobina, en una media vuelta, en un medio giro. Cuando empieza el otro medio giro, acá internamente cambiaría de sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cambiando su lugar con respecto a las líneas de fuerza. Está cortando la línea de fuerza al revés de cómo las cortó en el medio giro anterior. Por lo tanto, la fuerza o la FEM interna cambia de sentido. Pero ¿por qué en este caso lo podemos aprovechar en el mismo sentido de que lo habíamos aprovechado en el semiciclo anterior o en el medio giro anterior? Porque el conmutador nos permite hacer esa inversión, ¿sí?, de generación de corriente interna. Entonces, como se ve acá teníamos la delga A conectada a la escobilla del borne positivo y acá quedó conectada, porque ya es la otra mitad de vuelta, la delga B conectada a la escobilla de borne positivo. De esa forma nos invierte la parte interna de la bobina y la corriente se sigue generando, ¿sí?, en un sentido continuo. Que como se ve acá, si nosotros esto lo lográramos invertir, la corriente iría al revés. ¿Sí? Bueno, entendido más o menos hasta ahí, ¿sí? ¿De qué depende qué tan continua sea nuestra corriente generada por este tipo de máquina? De las delgas o del conmutador en sí. Si nosotros tenemos dos delgas en el conmutador, vamos a tener un tipo de, acá como se ven, ¿sí?, tenemos las escobillas que van en un portaescobilla. Dijimos que anteriormente eran de metal, ahora vienen de carbón o de una mezcla de metales y grafito. Esas son las dos escobillas que nos permiten la inversión, que nos permiten la recolección externa de corriente. Las delgas, ¿sí?, acá tenemos 8 delgas aisladas entre sí, acá tenemos un medio aislante, ¿sí?, y eso es un aislante, en este caso es de mica de ese. Eso nos permite interconectar las bobinas que van en el rotor. ¿Estamos? Bien. Volviendo un poquito acá. Si nosotros estuviéramos generando corriente continua de esta forma, con una bobina solamente, y obviamente si es una bobina, en cada extremo va a tener una delga. Un conmutador formado por dos delgas. Lo que vamos a lograr recolectar sería este tipo de corriente, ¿sí?, continua. Es una corriente continua porque no tenemos parte negativa, o sea, no hay una corriente alterna que alterna entre positivo y negativo, sino solamente una corriente totalmente positiva. ¿Va a ser una línea constante, o sea, una corriente continua constante totalmente? No, como se ve ahí, no es una corriente continua totalmente constante. Si fuera constante, nosotros veríamos una línea recta acá. ¿Sí? Esto es el gráfico que obtenemos nosotros de salida. ¿Por qué se ve así? Porque solamente tenemos dos delgas. Cuando tenemos dos delgas, nosotros vamos a tener un inicio de generación de corriente hasta un pico máximo. Cuando lleguemos a ese pico máximo, vamos a lograr pasar o decrecer, mejor dicho, va a crecer hasta el pico máximo y va a decrecer hasta un valor cero nuevamente, o casi nulo. Y ahí se invierte el conmutador y ahí empieza a crecer nuevamente mientras va girando, haciendo el medio giro. Y así sucesivamente. Entonces vamos teniendo una corriente continua
en este caso pulsante, ¿sí? Y eso, si tuviéramos una lamparita incandescente, lo que veríamos es que la lámpara se enciende al máximo, se tiende a apagar, se vuelve a encender al máximo, se tiende a apagar, ¿sí? ¿Cómo mejoramos eso? Haciendo un colector o conmutador, ¿sí? Con mayor cantidad de delgas, perdón. Para ello, obviamente, vamos a tener que tener más cantidad de bobinas en el rotor. Si tenemos más cantidad de bobinas en el rotor, más cantidad de delga, cada una de esas delgas va a hacer un pequeño cambio en menor cantidad de tiempo, por lo tanto nos va a permitir que ya no tenemos más una corriente pulsante tan pulsante. Ahora tenemos una corriente pequeñamente pulsante, casi una línea recta, casi continua, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos una mejor corriente continua. Llevado a una lámpara casi no podríamos percibir ese pequeño apagón o ese pequeño bajón de intensidad que tiene la iluminación, ¿sí? Y hasta ahí más o menos sería todo lo que es un generador de corriente continua. La próxima clase vamos a ver los tipos por ahí de generadores y cómo conectarlos. Muchas gracias, hasta luego.